Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias por la atención, por estar aquí y la verdad es que para mí ha sido un verdadero placer poder desarrollarlo y trabajar con Pharmadors, que la verdad es que ha sido un auténtico placer. Entonces, bueno, es un complemento alimenticio que viene a cubrir una serie de necesidades que existían. Es verdad que podemos encontrar nutricosméticos o ciertos complementos que puedan ir un poco hacia la función visual o que puedan ir hacia el aspecto estético, pero no había uno que englobara todas estas funciones. La mirada es un aspecto fundamental de nuestra cara. Yo creo que es un elemento fundamental cuando conocemos a alguien en la comunicación no verbal y que además también tiene un alto impacto estético. Eso condiciona que existan muchísimas consultas de pacientes en relación a esto, tanto hombres como mujeres, que lo hemos venido hablando. Y además es un elemento fundamental, forma parte del tercio medio de nuestra cara y, como digo, es un elemento de expresión que yo creo que condiciona mucho la morfología, el aspecto de una persona, la visión que tengamos sobre ello y que además también es un elemento que está muy asociado al envejecimiento. Sabemos que con el paso del tiempo vamos perdiendo una serie de estructuras de soporte, las bolsas grasas que tenemos a nivel del tejido celular subcutáneo, tanto superficiales como profundas, que van condicionando una menor laxitud, o sea, una mayor laxitud, un menor sostén y eso al final termina condicionando pues un poco que vaya todo descendiendo con la gravedad y condicionando la aparición de surcos. Y lógicamente uno de esos surcos del que hablaremos también es la ojera. Más allá de toda la laxitud que pueda haber en la piel del párpado, más lógicamente la existencia o no de bolsas, la existencia o no de edemas, y por tanto era una zona como muy importante en la que poner el foco. Pero como digo, insisto, y esto me parece que es fundamental, que asociamos no solo el tratamiento de la parte estética, sino también de la función visual. Por tanto, vamos a empezar hablando un poquito de la ojera. La ojera propiamente dicha, tal y como lo conocemos, es la aparición de ese surco que existe por esa diferencia de volumen entre el contorno malar y lo que es el párpado inferior, que de por sí simplemente ese hundimiento puede además a su vez agravarse cuando existe una alteración de la pigmentación. Esta puede ser bien por el depósito de melanina o de ciertos componentes melánicos que termina condicionando esa coloración negruzca, parduzca, que es la ojera pigmentada como la conocemos, pero es que además también la piel palpebral es la piel más fina que tenemos del cuerpo y junto con toda la trama vascular que existe alrededor del contorno del ojo, esa translucencia que produce termina condicionando a veces esa coloración azulada, violácea, que es la responsable de la ojera vascular. Además de ese contorno y ese efecto que existe del envejecimiento sobre esa piel periocular, existen muchísimos factores que condicionan la aparición de la ojera. Lógicamente, cuanto más multifactorial es una patología, más difícil es de tratar con un solo elemento, ¿no? Por tanto, nuestro complemento alimenticio trata de ser algo coadyuvante a, lógicamente, otra serie de técnicas, bien de reposición de volúmenes o incluso tratamientos tópicos. Dentro de esos factores que pueden condicionar la aparición de esa ojera o ese deterioro un poco del contorno periocular, independientemente del componente genético y constitucional, que es muy importante, hay gente que prácticamente desde la infancia y adolescencia tiene ojeras y que es muy importante y condiciona la ojera pigmentada, que para mi gusto es la más difícil de tratar. Lógicamente el envejecimiento, pero además también la falta de sueño, el tabaco, sabemos los efectos nocivos que tiene sobre la piel y por supuesto la sensibilidad a nivel del contorno ocular, los hábitos dietéticos, existen determinados alimentos y determinados nutrientes que sabemos que son fundamentales para el cuidado de la piel y que si no los administramos con la alimentación, pues lógicamente también puede empeorar la calidad de la piel y toda la estética y funcionalidad de esta zona. Por supuesto la exposición solar como responsable del envejecimiento exógeno y por supuesto otra serie de enfermedades que pueden condicionar o agravar esta patología. Como decía, no pretendemos que esto sea la panacea ni que sea el tratamiento único y exclusivo de toda la patología ocular, pero sí que es verdad que es un tratamiento coadyuvante a otra serie de tratamientos que podemos realizar para mejorar el aspecto estético de la ojera. Con respecto a las bolsas, la bolsa propiamente dicha como tal es la protrusión de esos paquetes grasos que tenemos a nivel cutáneo y sobre todo los que tenemos a nivel del párpado inferior. Es verdad que también puede producirse una protrusión de los paquetes a nivel del párpado superior, pero como tal, digamos que esa retención o ese edema no es propiamente la bolsa como la conocemos, sino que muchas veces eso se puede asociar por una retención de líquido y son esos pacientes que cuentan que se levantan con los ojos mucho más hinchados y que a medida que va pasando el día van mejorando. O sea, una cosa es la bolsa, que por sí es estática, pero es que además esta se puede empeorar o su efecto visual puede empeorar si encima tenemos una ojera asociada, bien pigmentada o encima también si asociamos esa retención de líquido. Por eso es una patología que hay que ver globalmente y atender un poco al paciente de forma personalizada. Y por último, y no menos importante, la función visual. La verdad es que existe una gran cantidad de patología visual, está siendo una auténtica epidemia en el siglo que vivimos, el aumento de la prevalencia de la incidencia
de defectos refractivos, de cataratas, de patología propia ocular, palpebral, glandular y ni qué decir de la enfermedad degenerativa, pues por todos los cambios de vida que estamos teniendo con respecto al estilo de vida, las pantallas, el sedentarismo y que constituye un problema de salud pública importante. Me quiero centrar sobre todo en patología degenerativa macular, lo que es la DMAE, que todos habréis y conoceréis a pacientes y personas que padezcan este tipo de patología, porque existe una serie de estudios y mucha evidencia científica sobre lo que necesitamos para prevenir esta patología. Es verdad que, de nuevo, ese complemento alimenticio no pretende ni restaurar una presbicia ni una miopía, pero sí por lo menos darle al ojo lo que necesita para funcionar y funcionar de forma adecuada. Y llegar a esa concentración o a esas conclusiones lo hemos hecho a través de estudios científicos que son del Instituto Americano de la Visión, que son estos dos estudios, el AREDS 1 y el AREDS 2. Estos estudios se basan en, como digo, la necesidad de tratar a estos pacientes no desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista de suplementación, de saber qué principios activos necesitan estos pacientes para por lo menos cambiar algo esa degeneración. Al principio ellos estudiaron una serie de principios activos y llegaron a la conclusión que tanto la vitamina C, la vitamina E, el betacaroteno, el cobre y el zinc eran necesarios y de hecho demostraron que hasta en un 20% de estos pacientes se disminuía la progresión de la patología y en un 25% de ellos mejoraba su calidad visual. ¿Qué pasó? Que esto contribuyó al desarrollo de un primer complemento nutricional, que es el AREDS 1, pero posteriormente surgieron otra serie de preguntas. ¿Hace el omega 3 algo? ¿Supone una diferencia en estos pacientes? ¿Qué pasa si además del betacaroteno podemos incluir otros carotenoides como son la luteína y la zeaxantina? ¿O realmente son necesarias una dosis tan elevada de zinc o simplemente podemos con una dosis menor de zinc también complementar? Pues bien, esto condicionó la aparición de un segundo complemento nutricional, también específico para este tipo de patologías, en los que el omega 3 realmente no contribuyó a nada, no estableció diferencia, cosa que es bueno, pues un poco sorprendente, ¿no?, por todos los beneficios que sabemos que tiene asociados, pero sí que es verdad que la luteína y la zeaxantina, que veremos posteriormente, sí que suponían un beneficio con respecto al betacaroteno y de nuevo no hacía falta llegar a esas dosis tan elevadas de zinc, ¿vale? Sí que nos parecía relevante traer esto porque ya digo que de estos estudios científicos es a partir de los que hemos empezado a trabajar con qué principios activos queríamos formular, ¿vale? Por tanto, tenemos una serie de principios activos que van a ir buscando la mejora de la función visual, otros que nos van a ir mejorando un poco el componente estético y funcional de la piel periocular y también otros que nos van a actuar en ambos campos, como los iremos ahora viendo poco a poco. Vamos a empezar hablando de los que hablan o de los que van sobre todo destinados a esa mejoría estética y funcional de la piel ocular y piel del párpado, ¿no? Un poco para intentar controlar ojera, edema asociado. Y el primero que vamos a hablar es del extracto de la semilla de uva. La uva es un alimento muy completo que tiene una composición muy rica, pero sobre todo aquí nos vamos a centrar en el extracto de la semilla. Dentro de la semilla hay una elevada concentración de polifenoles. De los polifenoles vamos a hablar bastante a lo largo de la charla porque están incluidas en muchos de los principios activos que vamos a hablar. Los polifenoles son unos componentes estructurales vegetales no energéticos que están pues, fundamentalmente, lógicamente, en los vegetales, pero sobre todo dentro de los frutos en la semilla y en muchas ocasiones en la corteza. ¿Por qué los utilizamos? Porque tienen un poder antioxidante fundamental, incluso muchas veces muy superior a la vitamina C, que la tenemos tan asociada a la antioxidación, que también nosotros la vamos a utilizar, pero como veremos ahora, porque tiene también otra serie de funciones. Pero además también tiene un importante poder flebotónico, estamos hablando de las ojeras vasculares, de la retención de líquidos, de edema periocular. Todo eso es muchas veces por un problema en la microcirculación a nivel palpebral, de forma que si yo tengo componentes que me actúen de forma tónica sobre el drenaje linfático y sobre las venas, también me mejora la circulación palpebral. Y además también dentro de esos polifenoles, destacar dentro de los estilbenos el resveratrol. El resveratrol es la molécula anti-aging por excelencia, que yo pienso que en unos años esto va a empezar a desarrollarse y de hecho es muy importante y por eso la queremos destacar porque es el principal potenciador de las sirtuinas. Las sirtuinas son un mecanismo enzimático que básicamente lo que hacen es prolongar la vida útil de la célula, porque lo que hacen es modificarla y modificarla para bien. Por un lado, eliminan todos los problemas y todas las mutaciones, es decir, que tienen un poder de reparación sobre el DNA, pero por otra parte son capaces de controlar la transcripción génica de la célula, diciendo lo que tiene que transcribir y lo que no. De forma que si yo administro resveratrol, lo que estoy haciendo es actuar y potenciando la acción de las sirtuinas y con ello hacer que esa célula viva y viva mejor, es decir, prolongar su vida útil. Al final es un mecanismo que lógicamente lo que hace es que la célula no envejezca, que funcione bien y por tanto un mecanismo fundamental anti-aging. Y yo creo que vamos a ver que esto en el futuro va a tener y mucho papel dentro de todo lo que es el antienvejecimiento. Por tanto, el extracto de semilla de uva, por no repetir mucho más,
Lo utilizamos por su poder antioxidante, que me permite mejorar la calidad de la piel existente a nivel del párpado, por todo ese efecto sobre la microcirculación y además, por supuesto, pues sobre ese antienvejecimiento. Las concentraciones que sí que, bueno, nos gusta hablar un poco de las concentraciones que hemos elegido porque en función del principio activo tenemos o no sus límites. Aquí en este caso es verdad que la dosis que se recomienda es inferior a 200 miligramos, no porque suponga ningún tipo de toxicidad ni ningún tipo de límite, sino simplemente es que no se han demostrado beneficios más allá. Pero sí que es importante destacar que dentro de lo que incluimos son puramente extracto de semilla y con un porcentaje muy elevado de polifenoles, ¿vale? Que es donde está ahí el resveratrol del que hablábamos. Por otra parte, el arándano. El arándano sabemos también que es un alimento y un fruto muy completo, que se utiliza también mucho para prevención de patología, no solamente cutánea, sino incluso genitourinaria. Y aquí lo que nos interesa es el extracto propio, pero en este caso del mirtilo, que es el arándano silvestre, no el común. ¿Por qué también nos interesa? De nuevo volvemos a los polifenoles y sobre todo en este caso destacamos las antocianidinas. De la misma forma que antes también tenemos su efecto tanto venotónico como antioxidante, anti-aging, pero además también tienen un tropismo ocular. Parece ser que el arándano, el mirtilo, le encanta mucho el funcionamiento y el metabolismo ocular, por tanto es algo que nos interesa. Otra cosa que iremos viendo también a medida que va avanzando la charla es que aunque determinados principios activos podamos pensar que las concentraciones de forma individual no son muy elevadas, pero sí que todos ellos tienen un efecto sinérgico, de forma que van potenciándose unos a otros, haciendo que al final la fórmula sea mucho más completa. Como veremos, además, también estos tienen un efecto antiinflamatorio, de esa forma de ese tropismo un poco vascular, para favorecer la microcirculación, un poco evitar el edema asociado a la bolsa y también esa ojera vascular. Como decía, de nuevo con las concentraciones, la dosis que se recomienda está entre 80 y 120 miligramos del fruto en sí, pero nosotros lo que hacemos es incluir directamente el extracto de mirtilo, que es donde están todos los polifenoles concentrados. Y como decía, tanto la semilla de uva como el extracto de mirtilo y con la vitamina E, que es el principal agente antioxidante, todo ello va sumando un poco para toda la mejora de todas las funciones que queremos conseguir. Hablar de la vitamina K y sobre todo cuando estamos hablando de ojera pigmentada, yo creo que es algo pues, bueno, que se entiende y se entiende de forma lógica. Sabéis que la vitamina K está en muchísimos complementos despigmentantes, en muchísimos tratamientos despigmentantes a nivel tópico, pero a nivel oral también ha demostrado su beneficio. Cuando hablamos de vitamina K, sí que me gusta destacar que es una vitamina liposoluble. Con las vitaminas liposolubles, digamos que nos condiciona un poquito más las dosis, porque como sabéis, todo lo liposoluble se puede acumular a nivel de tejido adiposo y por tanto, bueno, pues hay que tener un poquito más cuidado con las concentraciones, ¿vale? La vitamina K, la que hemos utilizado en este caso es la tipo 1, que es la de origen vegetal, que además sabemos que es la que tiene mayor tropismo ocular y que a su vez también mayor poder ha demostrado de beneficios sobre la piel. La vitamina K tiene múltiples funciones de reparación, de cicatrización, antiinflamación, pero como decía, sobre todo un poco como agente despigmentante y sobre todo como mejoría de la circulación, ya digo, para evitar un poco ese componente de retención de líquido y también con respecto a la ojera vascular. Las dosis diarias recomendadas de vitamina K son las que aparecen ahí, pero sabemos que también en parte la ingerimos con los alimentos, por eso la dosis que incluimos es un poquito menor, insisto, por aquello de la liposolubilidad, ¿vale? Y bueno, por último, dentro de este componente estético funcional palpebral tenemos el extracto de centella asiática. Hablar de centella asiática y de reparación cutánea, de cicatrización, pues es algo que yo creo que estamos todos acostumbrados, con agentes emolientes, antiestrías, anticicatrizantes, pero es que además no solamente ha demostrado sus beneficios a nivel tópico, sino también a nivel oral, y es por ello por lo que lo hemos querido incluir. Existen diferentes especies de centella en función de dónde esté localizada, y sobre todo lo que nos interesa dentro de la centella asiática son los triterpenos. Estos, a su vez, la concentración que exista en la especie también depende tanto de la localización geográfica como del estrés ambiental que tenga la planta. Por ello, generalmente se suele utilizar más las especies de Asia y de África porque son las que mayor concentración tienen de triterpenos. ¿Por qué son interesantes los triterpenos? Pues porque actúan sobre la célula fundamental del envejecimiento a nivel cutáneo, que es el fibroblasto. Como decía antes, en ese proceso de pérdida de densidad, de sostén y de que al final condiciona esa laxitud, ahí está el fibroblasto. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo fibroblastos a lo largo del tiempo, porque nos sintetizan menos colágeno, menos elastina. Pues bien, estos triterpenos nos hacen la función contraria, estimulan al fibroblasto para que éste produzca las fibras que nos ayudan en el sostén y también incluso en la matriz extracelular. Pero además también los triterpenos nos actúan sobre ese componente venoso y linfático que venimos repitiendo con respecto al edema asociado a la bolsa, con respecto a la ojera vascular, de forma que globalmente nos hacen también un poco actuación global sobre la mejora estética y funcional, y por ello también el incluir la centella asiática en este complemento. Y en este caso, pues lo que encontramos es que tenemos de nuevo el extracto, porque es donde tenemos mayor concentración
de triterpenos y en concreto del asiaticósido, que es el triterpeno un poco como más importante y más potente dentro de la centella asiática. Vamos a hablar ahora de los elementos que vamos a capturar un poco o que hemos intentado rescatar para conseguir ese correcto, normal funcionamiento de la función visual. La vitamina E es pues un principio básico y, como digo, es el principal antioxidante. Hablamos mucho de la vitamina C, pero la vitamina E tiene un poder a nivel oral muchísimo mayor con respecto a la vitamina C. Hablar de antioxidación, aunque ya lo sabéis, básicamente es revertir ese mecanismo de estrés oxidativo al que está sometido a la célula en su día a día, en su funcionamiento normal. Esas reacciones metabólicas que hace condicionan la aparición de una serie de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres, que se van acumulando dentro de la célula y que terminan haciendo que cuando los acumula, pues la célula no da más de sí y bien por apoptosis o bien por fagocitosis desaparece. Por ello, el incorporar elementos antioxidantes que le quiten esa carga de oxidación a la célula es tan adecuado para hacer que la célula no envejezca y desde luego que funcione y funcione bien. Por ello, a toda esa vitamina E y todos esos antioxidantes que hablábamos antes, se suma el efecto de la vitamina E. Pero ya digo que aquí sobre todo, aunque también tiene su efecto sobre la piel, lo centramos mucho en la función visual. Si recordábamos esos estudios científicos de los que hablábamos antes, que son el estudio AREDS 1 y AREDS 2, lógicamente estos son estudios para patología visual, no pretendemos llegar a eso, pero sí pretendemos asociar aquellos principios activos que nos conlleven a darle al ojo lo que necesita. Por eso lo que hacemos es incluir unos 10 miligramos activos de la vitamina E y además en la fórmula de DL-alfa-tocoferol, que es la sintética, pero desde luego es la forma más activa, independientemente de la vitamina E natural, que tenemos a nivel sintético. Por otra parte, la luteína y la zeaxantina, carotenoides fundamentales dentro de la función visual. Sí que no son derivados de la vitamina A, o digamos que, mejor dicho, no son carotenoides pro vitamina A. Eso es importante porque en la fórmula incluimos con vitamina A, ¿vale? Entonces hay que tener un poco en cuenta que muchas veces por eso se prefieren frente al betacaroteno, porque el betacaroteno sí que se termina transformando en vitamina A. Entonces, al final, si asociamos vitamina A y betacaroteno, estamos teniendo demasiada concentración de vitamina A. La luteína y la zeaxantina son elementos fundamentales para el ojo. ¿Por qué? Porque son elementos estructurales de la retina y dentro de la retina de la mácula, de lo que hablábamos antes. La mácula se encarga de la visión fina, de la visión central. Si no tenemos las concentraciones necesarias de luteína y zeaxantina, el ojo poco a poco se va deteriorando y se deteriora en su parte más sensible, la mácula. De nuevo, si recordamos esos estudios, en el estudio de AREDS 2 era el que se demostraba la superioridad de luteína y zeaxantina sobre el betacaroteno. Lógicamente, de nuevo, no queremos llegar a esa ambición de frenar esa patología visual, pero sí por lo menos darle al ojo las cantidades necesarias que necesite para su adecuada función, ¿vale? Con respecto al zinc, ni que hablar porque es un elemento clave que está presente, es un cofactor que está presente en todos los metabolismos celulares, en toda reacción enzimática y que además también de, lógicamente, su demostrada acción sobre la piel, también de la misma forma que veíamos en esos estudios, se demostraba que aunque no hacía falta llegar a unas concentraciones elevadas, sí que era adecuado tener el zinc como un elemento fundamental para la función visual. Y de la misma forma, nosotros basándonos en las cantidades diarias recomendadas, hemos incluido unos 10 miligramos activos de zinc en la fórmula. Vamos a pasar a aquellos elementos que son combinación, es decir, que nos actúan sobre la función estética palpebral, pero que además también nos condicionan una mejora a nivel visual, dado que son componentes que han demostrado beneficio tanto en la piel como en el ojo. De la vitamina C, insisto, ni que hablar, antioxidante, cosmético, tópico por excelencia. Sabemos que aún así, ya digo, que la vitamina E y otra serie de componentes tienen un poder antioxidante mayor, pero bueno, por todos sus beneficios, tanto a nivel de la piel como visual, la hemos incluido. A nivel tópico, la vitamina C se asocia, ¿no?, a ese efecto glow, a esa luminosidad, a esa mejoría de la textura, a la despigmentación. Pues bien, también la queremos para actuar sobre esa ojera pigmentada, para mejorar la microcirculación y darle luminosidad a esa ojera vascular y, lógicamente, también por toda la función tan adecuada que tiene sobre la capacidad visual, que, como veíamos, también se incluía en esos estudios sobre patología degenerativa. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, de forma que no se acumula, entonces, bueno, pues tenemos un poquito más de libertad, pero bueno, nos fijamos un poco en las cantidades diarias recomendadas, dado que la vitamina C es bastante fácil adquirirla también en la dieta. Con respecto a este complejo de bioflavonoides cítricos, está muy relacionado también con la vitamina C y también con los polifenoles, como hablábamos antes. Cuando hablábamos de la uva, nos interesa mucho la uva, pero sobre todo nos interesaba lo que estaba dentro de la semilla, porque son ese extracto donde está la mayor concentración de beneficio con respecto a los polifenoles. Pues bien,
En el caso de los cítricos, esos polifenoles se encuentran fundamentalmente en la fruta, pero sobre todo en la semilla y en la corteza del mismo. Pues este complejo lo que hace es extraer lo mejor de esas zonas y dentro de, digamos, esos polifenoles lo que nos interesa en este caso es la hesperidina. Por eso dentro de las concentraciones que manejamos, la concentración alta importante es la de la hesperidina. De la misma forma que hablábamos, potencia un poco la acción de la vitamina C, tanto a nivel de palpebral, de la piel, como a nivel también ocular. Y por último, y no menos importante, está la famosa vitamina A. Ni qué decir de los beneficios que tiene la vitamina A, por supuesto que a nivel tópico, en su forma de retinol, de retinal, de ácido retinoico, y que por supuesto además también es fundamental también para la función visual. Es la que se responsabiliza de la hidratación ocular, del correcto funcionamiento glandular y además también de la propia función de la visión. Como decía, lo mismo que antes estábamos hablando de toda esa antioxidación, pues la vitamina A de nuevo también nos refuerza todas esas acciones, tanto a nivel de la piel como a nivel de la función visual. Lógicamente, con su potencia, más allá de la acción que tiene sobre la piel, sobre la renovación celular, sobre la cicatrización, la acción de la glándula sebácea, pues maravillosa. Pero tiene el condicionante de que es una vitamina liposoluble, ¿vale? Entonces, de la misma forma nos basamos un poco en las cantidades diarias recomendadas y la dosis incluida es un poquito inferior. Yo creo que cuando hablamos muchas veces de si se pueden los complementos asociar, casi que yo me fijaría más en las dosis de vitamina A para poder asociar que con otros componentes, ¿vale? Porque se trata de no tomar demasiado vitamina A porque de nuevo es liposoluble y se puede acumular. Y un poco esta es la última diapositiva, un poco de resumen para saber exactamente qué ingredientes hemos incluido, qué dosis hemos hecho y sobre todo, pues eso, aunque al final buscamos el efecto sinérgico, sobre todo pues eso, especificar qué ingrediente va para cada todo, pero yo sobre todo digo que aunque muchas veces la dosis de cada principio activo de forma aislada pueda no parecer demasiado elevada, con el poder sinérgico que conseguimos, la verdad que la fórmula pues es una maravilla. Y esto era todo lo que os queríamos contar.